Vale, vamos al lío. Arrancamos con este análisis. Fijaos, hoy vamos a ver algo espectacular. Cómo un marco de trabajo que parece puramente académico logró transformar una comunidad real, de carne y hueso, que estaba literalmente al borde del colapso en Caracas. No hablamos de teoría vacía, ¿qué va? Hablamos de una intervención directa y meticulosa que cambió vidas de verdad. A través de este enfoque participativo, vamos a descubrir cómo los datos y la metodología consiguieron reparar un tejido social que estaba, profundamente roto. Para entender la magnitud de este desafío, tenemos que hacernos la pregunta que veis aquí. Porque, ojo, esto no era el típico problema de que faltan un par de recibos por pagar. Era un asunto de supervivencia pura y dura para el conjunto residencial Fundación Mendoza, etapa 2. Hablamos de un complejo de 1952 que se enfrentaba a un deterioro brutal, espacios comunes abandonados, una morosidad que daba miedo y que paralizaba todo. Así que la pregunta era de vida o muerte. ¿Qué estrategias se pueden implementar para saldar estas deudas y mejorar la calidad de vida antes de que todo se venga abajo? Y claro, para responder a semejante reto tuvo que entrar en acción un equipo especializado, concretamente investigadores de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, la UNCA. Y destaco esto porque es vital para entender la legitimidad de todo el proceso. Esto no fue un grupo de vecinos improvisando, sino un equipo académico de primer nivel que decidió arremangarse y meterse de lleno en este conflicto real, en esta especie de microsociedad, aplicando un rigor científico impecable. El enfoque que eligieron es una maravilla. Hablamos de la investigación-acción participativa, o IAP para abreviar. La IAP se mueve bajo un paradigma sociocrítico, y aquí está la clave del asunto. No se trata de que el investigador llegue con su bloc de notas, observe a la comunidad desde lejos como si fuera un experimento y se vaya. Para nada. El objetivo es transformar una realidad injusta, consiguiendo que los propios vecinos se conviertan en los arquitectos de sus soluciones. Es literalmente unir la ciencia más rigurosa con la acción comunitaria más directa. Y aquí viene lo realmente interesante, la estructura que lo sostuvo todo. Fijaos en este ciclo en espiral de Kurt Lewin. Son 4 pasos muy claros: planificar, actuar, observar y reflexionar. Los investigadores usaron este método iterativo para ir guiando a la comunidad. Es como una rueda que no para. No haces un plan y te cruzas de brazos, sino que actúas, ves qué pasa, reflexionas sobre ello y vuelves a ajustar. Es este ciclo constante lo que permitió sacar al edificio del caos absoluto y llevarlo hacia una resolución real. Bueno, durante la fase de diagnóstico, enseguida quedó clarísimo que no estábamos hablando solo de unos vecinos que no querían pagar. El contexto macroeconómico, o sea, lo que pasaba en el país, estaba asfixiando a esta pequeña comunidad. Hablamos de hiperinflación, una dolarización de facto, leyes de los años 50 y 80 que ya no servían para nada, y claro, los condominios acabaron convirtiéndose en una especie de mini ayuntamientos, intentando gestionar servicios básicos porque el Estado simplemente no estaba. Así que el conflicto del edificio era un reflejo en miniatura de una crisis nacional inmensa. Y esta parte ilustra a la perfección el cambio de mentalidad que se logró, que fue un auténtico punto de inflexión. Al principio la cosa era súper simple y tóxica. Los cumplidores contra los morosos, como si fuera una película de buenos y malos. Pero gracias a esta investigación, el colectivo hizo un clic. Empezaron a ver que había un panorama de vulnerabilidades súper complejo. Había gente que no pagaba por pura impotencia económica, otros atrapados en trabajos informales e incluso propietarios que ni siquiera estaban en el país. Entender esto, ver los matices, fue el primer paso gigante para generar empatía y empezar a solucionar las cosas. Pero claro, para llegar a esa empatía sin dejarte llevar por prejuicios, necesitas datos duros, necesitas rigor. El equipo usó un software tremendo llamado Atlas.ti22. Y ojo a esto, antes de meterse con los datos, crearon espacios seguros para que los vecinos pudieran soltar todo su dolor, su miedo y su frustración. Luego cogieron 15 entrevistas en profundidad y 4 grupos focales y destilaron toda esa avalancha de emociones en 128 códigos únicos. Fue un trabajo minucioso para encontrar la verdadera dimensión humana debajo de tanto ruido. De toda esa red de códigos salieron a la luz los 5 temas centrales que veis aquí. Básicamente, una radiografía perfecta de lo roto que estaba el edificio a nivel psicológico y social. Vemos cómo la crisis económica generaba una impotencia brutal, cómo los vecinos pasaron a verse como enemigos íntimos y cómo la administración había perdido toda su autoridad. Pero quiero que nos fijemos un segundo en el quinto punto, la esperanza condicional. A pesar de todo el recelo y la desconfianza, los datos decían que la gente en el fondo quería volver a llevarse bien. Había material humano para salvar la situación, y eso lo cambiaba todo. Todo este análisis nos lanza de lleno a la fase de actuar de la espiral de Lewin. Y lo genial es que las soluciones no fueron impuestas por los investigadores en plan, ¿tenéis que hacer esto? No, los propios vecinos codiseñaron el plan de acción.
Crearon estados de cuenta súper claros para que todo el mundo lo entendiera, montaron un plan anual de mantenimiento preventivo, un protocolo de cobranza paso a paso y unificaron los canales de comunicación para cortar de raíz los típicos rumores de pasillo. Todo súper práctico y aterrizado. Entonces llegó la hora de la verdad, la implementación. Lanzaron un sistema de contribución dual, bastante innovador para adaptarse a la locura económica, y crearon un comité de gobernanza comunitaria, básicamente un grupo de 5 vecinos transparente y plural. ¿Y sabéis qué es lo más histórico de todo esto? Que el 60% de la asamblea se presentó para debatir y votar este nuevo modelo, aprobándolo por mayoría simple. Era la propia comunidad dando un paso al frente y tomando las riendas de su casa. Y ahora hablemos de resultados, porque el impacto es sencillamente alucinante. Fijaos en este 90%. La comunidad logró que el 90% de la gente se adhiriera a los pagos con el nuevo sistema. Una auténtica locura. Pasar de una parálisis casi total a que casi todo el mundo cumpla nos demuestra una cosa clarísima. Cuando involucras a la gente en el diagnóstico y en la creación de sus propias normas, el compromiso que adquieren es real. No lo hacen por obligación, lo hacen por convicción. Pero ojo que la cosa no se quedó solo en sanear las cuentas. Mirad esta cifra redonda, 100%. El nuevo comité logró mediar y resolver absolutamente todos los conflictos vecinales que surgieron en ese periodo. Todos. De pronto, hablar y entender se sustituyó a las peleas y los gritos. Estaban sanando, de forma tangible y real, ese tejido social que las primeras entrevistas nos decían que estaba completamente destrozado. Y para oponerle la guinda a este ciclo de investigación-acción, un último dato rotundo. Consiguieron reducir en un 25% la morosidad histórica total del condominio. Esas deudas gigantescas que parecían imposibles de pagar empezaron a regularizarse. Y claro, esto inyectó el oxígeno financiero que tanto necesitaban para volver a arreglar las infraestructuras críticas y devolverle la dignidad a este edificio histórico. Un auténtico salvavidas. Y todo este viaje increíble quedó registrado en algo tan sencillo como una bitácora. Como dice La Torre en esta cita, es vital registrar observaciones y hasta los sentimientos que surgen cuando intervienes en una comunidad. Y es que este registro reflexivo constante, volviendo a la famosa espiral de Cartledge, fue lo que les permitió ir ajustando el rumbo. Supieron canalizar todo ese resentimiento que había al principio y transformarlo paso a paso en pura solidaridad comunitaria. Así que llegamos al final y nos quedamos con esta gran pregunta. Viendo cómo la investigación-acción participativa literalmente salvó del colapso a un edificio entero, ¿cómo podríamos usar esta misma gobernanza participativa para resolver los conflictos diarios en nuestros propios entornos? Igual la clave no es esperar a que venga un administrador a salvarnos la vida, o pasarnos el día buscando culpables. Igual la clave está en investigar, planificar y sobre todo actuar juntos. Ha sido un recorrido fascinante y ojalá os sirva de inspiración para mirar vuestras propias comunidades con otros ojos.